Cancelé mi boda con Carla, la vi después con trillizos y descubrí que ni Javier ni yo éramos el padre. Parte 1. La decisión inesperada. Nunca pensé que sería capaz de hacerlo. Hasta ese momento, siempre había creído en el destino, en que cada paso que damos nos lleva al lugar donde debemos estar. Pero ahí estaba yo, a una semana de casarme con Carla, mirando el anillo en mi mano como si fuera una cadena. No era que no la quisiera, porque claro que la quería. Carla era la clase de mujer que todos admiraban, inteligente, hermosa, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Pero, mientras la fecha se acercaba, algo en mi interior comenzó a gritar que no estaba listo. Que no era el hombre que ella necesitaba. Esa noche, sentado en el sofá de mi pequeño apartamento, lo decidí. La boda no podía suceder. No quería lastimarla, pero tampoco podía engañarla llevándola al altar sabiendo que mi corazón no estaba completamente ahí. Tomé el teléfono con las manos temblorosas y marqué su número. Al tercer tono, respondió con su voz dulce de siempre. Hola, amor. ¿Cómo estás? No pude contener un suspiro pesado. Mi boca estaba seca y cada palabra se sentía como un cuchillo. Carla, tenemos que hablar. Un silencio incómodo llenó el aire. Finalmente, su tono cambió, más serio, más preocupado. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? No sé cómo decir esto, hice una pausa, intentando encontrar las palabras, pero lo único que salió fue la verdad cruda y dolorosa. No puedo casarme contigo. El silencio esta vez fue diferente, más pesado. Pude imaginarla tratando de procesar mis palabras, de entender por qué el hombre con el que había planeado su vida estaba rompiendo todo de repente. ¿Qué estás diciendo? Su voz sonaba rota, como si luchara por no llorar. Lo siento, Carla. Eres increíble, pero no soy lo que necesitas. No quiero arruinar tu vida ni la mía. Colgué antes de escuchar su respuesta. No porque fuera cobarde, sino porque no soportaba la idea de escucharla llorar. Aquella noche no dormí. Me sentí como el peor hombre del mundo, pero también como alguien que acababa de escapar de una trampa que él mismo había construido. No tenía idea de que esa decisión iba a desencadenar una serie de eventos que cambiarían mi vida para siempre. Parte 2. El reencuentro en el lugar menos esperado. La semana después de cancelar la boda fue un caos. Los mensajes de amigos, familiares y, por supuesto, de Carla, llenaron mi teléfono. Algunos querían explicaciones, otros simplemente me insultaban. Ignoré la mayoría, prefiriendo hundirme en mi propio remordimiento. Pensé que lo peor ya había pasado, pero estaba equivocado. Un mes después, decidí que necesitaba un cambio de aires. Me tomé un par de días libres en el trabajo y me fui a visitar a un amigo en otra ciudad. No era nada exótico, pero al menos me alejaba de las miradas de juicio en mi círculo habitual. El segundo día de mi escapada, mientras paseaba por el centro comercial de esa ciudad, algo llamó mi atención, una figura familiar en la distancia, empujando un cochecito doble. Mi corazón se detuvo por un segundo. Era Carla. No podía creerlo. ¿Carla? ¿Con 2 bebés? El impulso de acercarme fue más fuerte que la confusión. Me dirigí hacia ella, esquivando a la gente a mi alrededor. Cuando estuve lo suficientemente cerca, llamé su nombre. Carla. Ella se giró lentamente, con una mezcla de sorpresa y tensión en el rostro. Mi mente estaba hecha un torbellino, pero lo único que logré decir fue: ¿Qué haces aquí? Ella respiró hondo antes de responder, como si estuviera evaluando si tenía sentido hablar conmigo. Vivo aquí ahora, Andrés. Pensé que ya lo sabías. No, no lo sabía. La Carla que conocí nunca me mencionó mudarse, y menos aún empezar una familia en tan poco tiempo. Mis ojos se desviaron hacia el cochecito. 2 bebés, claramente recién nacidos, dormían plácidamente. Pero algo no cuadraba. ¿Son tuyos? Pregunté, sin pensar en cómo sonaría. Sí, son mis hijos. Algo en su respuesta era extraño, distante, como si no quisiera darme más detalles. Antes de que pudiera preguntar más, un hombre se acercó. Alto, bien vestido, con la clase de confianza que parecía llenarlo todo. Colocó una mano en el hombro de Carla y me miró con curiosidad. ¿Quién es él?
Preguntó con voz tranquila, pero con una clara advertencia en sus ojos. Carla tardó un momento en responder. Finalmente, dijo. Es un viejo amigo. Yo era mucho más que eso, pero decidí no corregirla. Mi cabeza daba vueltas con más preguntas de las que podía procesar, y había algo en todo aquello que no terminaba de encajar. Fue en ese momento que noté algo más. No eran solo dos bebés. Había otro cochecito, a unos pasos de distancia, que parecía ser del mismo conjunto. Trillizos. Y justo cuando pensaba que no podía ser más extraño, Carla dijo. Es mejor que sigas tu camino, Andrés. Esto no tiene nada que ver contigo. Se marchó antes de que pudiera responder, dejándome parado en medio del centro comercial, confundido, incrédulo, y con una sensación en el pecho que no podía explicar. Algo estaba muy mal, y sabía que no podía dejarlo así. Parte 3. Descubriendo la verdad. No podía sacarme aquella escena de la cabeza. Carla, los trillizos, aquel hombre. Había algo demasiado extraño en todo aquello, y no sabía por qué, pero sentía que necesitaba respuestas. Regresé al hotel donde me estaba quedando, pero la idea de simplemente dejarlo pasar no me dejaba en paz. Tomé mi teléfono, y contra mi mejor juicio, busqué a Carla en las redes sociales. Quería entender qué había pasado en el mes que llevábamos sin hablar. Su perfil estaba vacío, sin publicaciones recientes. Nada que pudiera explicar su repentina mudanza ni los bebés. Recordé que algunos de sus amigos aún estaban en mi lista de contactos, así que les eché un vistazo. Fue allí donde encontré algo que me dejó helado, una foto publicada por una amiga en común, tomada hace unas semanas. En la imagen, Carla estaba sonriente en lo que parecía un baby shower, y la descripción decía, celebrando la llegada de los trillizos con esta increíble mujer madre coraje desde ya. La fecha no cuadraba. Si los bebés ya habían nacido y parecían tener al menos un mes, ¿cómo podía haber estado en un baby shower reciente? La duda me carcomía. Esa noche no dormí bien. Mi mente no dejaba de intentar conectar los puntos. A la mañana siguiente, decidí que necesitaba respuestas directamente de Carla. Sabía que encontrarlas sería complicado, pero recordé el centro comercial donde la había visto. Tal vez con un poco de suerte, volvería por allí. Regresé al lugar y después de dar vueltas durante horas, estaba a punto de rendirme cuando, de repente, la vi. Esta vez estaba sola, sin los bebés ni el hombre misterioso. Me acerqué, y aunque parecía dudar, no trató de evitarme. Carla, por favor, necesito entender qué está pasando. Suspiró, mirándome con una mezcla de cansancio y resignación. ¿Qué quieres saber, Andrés? Todo. ¿Por qué te mudaste? ¿De quién son los bebés? ¿Quién es ese tipo? Las preguntas salieron de golpe, sin filtro. Ella cruzó los brazos y miró al suelo antes de responder. No tienes derecho a pedir explicaciones después de lo que hiciste. Su respuesta me dolió, pero seguí insistiendo. Tienes razón, no tengo derecho, pero algo no encaja, y quiero entender. Finalmente, levantó la mirada y dijo algo que me dejó sin palabras. Los bebés son tuyos, Andrés. Mi corazón se detuvo. Por un momento pensé que había escuchado mal. ¿Qué? Lo que oíste. Los trillizos son tuyos. Sentí como si el mundo se tambaleara bajo mis pies. ¿Cómo podía ser posible? Si era cierto, ¿por qué no me lo había dicho antes? ¿Por qué ese hombre estaba con ella? Y lo más importante, ¿por qué había decidido ocultármelo? Antes de que pudiera hacer más preguntas, Carla me dejó con una última bomba. Si realmente quieres saber la verdad, no busques más. Habla con tu amigo Javier. Él tiene las respuestas que buscas. Javier. Mi mejor amigo. El único al que le había contado mis dudas antes de cancelar la boda. Algo en su tono me heló la sangre. Había mucho más detrás de todo esto de lo que podía imaginar. Parte 4. La traición de un amigo. No podía sacarme de la cabeza las palabras de Carla. Javier. ¿Qué tenía que ver él en todo esto? Era mi mejor amigo desde la infancia, la única persona en la que confiaba completamente. Habíamos pasado por todo juntos, así que la idea de que él pudiera estar involucrado en algo tan grande era imposible, o al menos,
eso quería creer. Esa misma noche lo llamé. Andrés. Respondió con su tono habitual, despreocupado. ¡Qué sorpresa, amigo! Mi garganta estaba seca, pero logré mantener la calma. Javi, tenemos que hablar. Es importante. Hubo una pausa, casi imperceptible, pero suficiente para que mi corazón se acelerara. Claro, dime. ¿Puedes verme mañana? Tengo algunas preguntas que solo tú puedes responder. Javier intentó bromear, como siempre hacía cuando estaba nervioso. ¿Qué pasa? ¿Te metiste en problemas y necesitas que te saque del lío otra vez? No es eso. Es sobre Carla. La línea quedó en silencio por unos segundos. Está bien, dijo finalmente, con un tono más serio. Ven a mi casa mañana por la tarde. Colgué, pero esa noche no dormí. Mi mente estaba llena de posibles escenarios, cada uno más inquietante que el anterior. Al día siguiente, llegué a su casa. Javier me recibió con una sonrisa que parecía más forzada de lo habitual. Nos sentamos en el sofá, y sin rodeos, fui directo al grano. ¿Qué sabes sobre Carla y los trillizos? Su expresión cambió de inmediato. La sonrisa desapareció, y en su lugar apareció algo que nunca había visto en él, culpa. ¿Qué te dijo? Preguntó, evitando mi mirada. Me dijo que los bebés son míos. Pero también me dijo que tú sabías algo. Javier se pasó las manos por el cabello, claramente incómodo. Finalmente, después de un largo silencio, dijo. Está bien, Andrés. Creo que ya es hora de que sepas la verdad. Me incliné hacia adelante, con el corazón latiendo a 1000 por hora. El día que me contaste que ibas a cancelar la boda, Carla estaba destrozada. Me llamó, desesperada, llorando. Quería entender por qué lo hacías. Hizo una pausa, incapaz de sostener mi mirada. Yo fui a consolarla. El aire en la habitación pareció desaparecer. ¿Qué estás diciendo, Javier? Lo que oíste. Esa noche estuve con Carla. Y no fue solo para hablar. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Todo comenzó a encajar, pero al mismo tiempo no podía creerlo. ¿Estás diciendo que los trillizos podrían ser tuyos? Javier asintió, incapaz de articular palabra. ¿Y nunca pensaste en decírmelo? No sabía qué hacer. Carla y yo nos juramos mantenerlo en secreto. Pensamos que nunca lo descubrirías. La ira comenzó a crecer dentro de mí. Mi mejor amigo y mi exnovia habían estado ocultándome algo tan grande. Pero antes de que pudiera responder, Javier soltó algo más. Pero no estoy seguro de que sean míos. Carla dice que son tuyos, y yo, no sé qué pensar. Me levanté, incapaz de seguir escuchándolo. Esto no termina aquí, Javier. Voy a descubrir la verdad, cueste lo que cueste. Salí de su casa con un torbellino de emociones, rabia, traición, y una necesidad ardiente de llegar al fondo de todo. Si los trillizos eran míos, tenía derecho a saberlo. Y si no lo eran, alguien iba a tener que rendir cuentas. Parte 5. La búsqueda de respuestas. Salí de casa de Javier con las manos temblando y el corazón desbocado. No sabía qué me dolía más, la traición de Carla, la de mi mejor amigo, o la incertidumbre que rodeaba a esos 3 pequeños que, según ella, eran míos. Pero si había algo que tenía claro, era que no iba a quedarme en la oscuridad. Decidí que el primer paso era hablar con Carla de nuevo. No podía seguir dando vueltas sin enfrentarla directamente. La localicé en su nueva dirección gracias a algunos mensajes viejos que encontré en mi teléfono. Esa misma tarde, me planté frente a su puerta. Cuando abrió, parecía sorprendida de verme, pero no se molestó en ocultar su cansancio. ¿Otra vez tú? Preguntó con los brazos cruzados. Necesito que me digas la verdad, Carla. Toda la verdad. Ella dejó escapar un suspiro largo y me hizo pasar. Nos sentamos en el pequeño comedor de su apartamento, y por primera vez en semanas, su rostro mostró algo que parecía sinceridad. Está bien, Andrés. No puedo seguir ocultándotelo. ¿Los bebés son míos? Pregunté directamente, con la garganta seca.
Carla se quedó en silencio unos segundos antes de responder. No lo sé. Sus palabras me dejaron sin aire. ¿Cómo que no lo sabes? Esa noche, después de que cancelaste la boda, estaba destruida. Llamé a Javier porque necesitaba a alguien con quien hablar, y las cosas se salieron de control. Pero también estuve contigo antes de que todo esto pasara. Su confesión hizo que el suelo pareciera desmoronarse bajo mis pies. Por primera vez, enfrenté la posibilidad real de que no solo Javier pudiera ser el padre, sino que también era posible que yo lo fuera. ¿Por qué no me dijiste nada desde el principio? Pregunté, tratando de contener mi rabia. Porque no sabía cómo hacerlo, Andrés. Después de lo que pasó entre nosotros y luego con Javier, no sabía a quién acudir. Pensé que sería mejor para todos si me alejaba y criaba a los bebés sola. Quise gritarle, exigirle explicaciones más claras, pero me contuve. Había algo en su mirada que no podía ignorar, estaba tan perdida como yo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pregunté finalmente. Carla respiró hondo, como si estuviera tomando la decisión en ese mismo instante. Hagámonos una prueba de paternidad. Tú y Javier. Es la única forma de saber la verdad. Asentí. No había más opciones. En ese momento, sentí un peso extraño levantarse de mis hombros. Por primera vez en semanas, había un camino claro hacia las respuestas. Sin embargo, sabía que lo que venía no sería fácil. No solo estaba en juego la verdad sobre los bebés, sino también la posibilidad de enfrentar una realidad que podría cambiar mi vida para siempre. Salí del apartamento de Carla con una mezcla de alivio y temor. Había dado el primer paso, pero las preguntas seguían ahí, como un eco que no podía ignorar. ¿Qué pasaría si los trillizos eran míos? ¿Y si no lo eran? Lo único que sabía era que, para bien o para mal, las respuestas estaban cada vez más cerca. Parte 6. El día de las pruebas. Nunca pensé que un laboratorio pudiera ser tan intimidante. Las paredes blancas, el olor a desinfectante y el sonido de pasos que resonaban en el piso de baldosas frías me ponían los nervios de punta. Carla había organizado todo, el lugar, la hora, incluso había traído a los trillizos. Javier llegó poco después que yo, con la misma expresión tensa que seguramente llevaba yo. Ninguno de los dos habló mucho mientras esperábamos. La sala estaba llena de un silencio incómodo, interrumpido solo por los suaves balbuceos de los bebés. Cada vez que los miraba, sentía un extraño nudo en el pecho. Eran pequeñísimos, con sus manitas cerradas en puños y sus ojos explorando el mundo sin entender el caos que nos rodeaba. Finalmente, una enfermera salió y llamó nuestro turno. Carla entró primero con los trillizos para que les tomaran las muestras. Mientras esperábamos, Javier me miró de reojo y, por primera vez desde que todo esto comenzó, habló con sinceridad. Nunca quise que las cosas fueran así, Andrés. Lo miré, intentando contener mi enojo. Pero lo fueron, Javier. Y aquí estamos. Él asintió, sin tratar de defenderse. Sé que lo arruiné. Tú confiaste en mí, y yo, bueno, hice todo lo contrario. Pero te juro que, si esos niños son tuyos, no voy a interferir. ¿Y si no lo son? Pregunté, sin saber realmente por qué quería escuchar su respuesta. Javier se encogió de hombros, como si no supiera qué decir. Entonces haré lo que tenga que hacer. Antes de que pudiera responder, la enfermera volvió y nos indicó que era nuestro turno. Entré primero. Sentí un pequeño pinchazo cuando tomaron mi muestra de sangre, pero lo más doloroso fue el peso de la incertidumbre. Cuando salí, Javier entró después de mí. Carla estaba en el pasillo, meciéndose suavemente mientras sostenía a uno de los bebés en brazos. La escena me dejó inmóvil por un momento. Era algo que nunca había imaginado, ella como madre, yo allí como un extraño. ¿Todo bien? Preguntó sin mirarme, con los ojos fijos en el bebé. Asentí, aunque no estaba seguro de la respuesta. ¿Qué pasa si los niños son míos, Carla? Pregunté finalmente. Ella tardó en responder, como si estuviera escogiendo cuidadosamente sus palabras. Si son tuyos, quiero que estés en sus vidas, Andrés. No quiero que crezcan sin saber quién es su padre. Pero si no lo son, espero que puedas seguir adelante.
Su voz era firme, pero había algo en su tono que me dejó inquieto, como si no estuviera diciendo todo. Antes de que pudiera profundizar, Javier salió del cuarto y nos informaron que los resultados tardarían unos días. Salimos del laboratorio en silencio. Carla se fue con los trillizos, y Javier y yo tomamos caminos opuestos. La espera sería insoportable, pero había algo más que me inquietaba, esa sensación de que, sin importar el resultado, nada volvería a ser igual. Parte 7. El golpe inesperado. Los días siguientes fueron un calvario. Cada minuto se sentía eterno, y mi cabeza no dejaba de dar vueltas a todas las posibilidades. ¿Qué haría si los trillizos eran míos? ¿Y si no lo eran? ¿Podría perdonar a Carla y a Javier por todo lo que habían hecho? El día que llegaron los resultados, Carla me llamó. Su tono era serio, casi frío, como si intentara mantener el control de sus emociones. Tengo los resultados, dijo sin rodeos. Nos vemos en mi apartamento en 1 hora. El corazón me latía con fuerza mientras conducía hacia su casa. Cuando llegué, Javier ya estaba allí, sentado en el sofá con la mirada clavada en el suelo. Carla tenía un sobre en la mano, y los trillizos dormían en sus cunas en la habitación contigua. Bueno, aquí están las respuestas, dijo Carla, levantando el sobre. Sus manos temblaban ligeramente, aunque intentaba disimularlo. Se sentó frente a nosotros y abrió el sobre. Sacó un papel y lo leyó en silencio antes de levantar la mirada. Su expresión era imposible de descifrar. Los resultados son claros. Andrés, tú no eres el padre. Las palabras me golpearon como un martillo. Sentí un vacío enorme en el pecho, una mezcla de alivio y decepción que no sabía cómo procesar. Carla giró hacia Javier y continuó. Javier, tú tampoco eres el padre. El silencio que siguió fue insoportable. Javier la miró, incrédulo, mientras yo intentaba comprender lo que acababa de escuchar. ¿Cómo que ninguno de nosotros es el padre? Pregunté, la voz llena de confusión. Carla respiró hondo, como si hubiera estado esperando este momento. Los bebés son resultado de una donación. Después de lo que pasó entre nosotros, y al sentirme completamente sola, tomé una decisión impulsiva. Decidí ser madre por mi cuenta, con un donante anónimo. Mi mente no podía procesar lo que estaba escuchando. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no nos lo dijiste a ninguno de los dos? Porque no quería que ustedes lo supieran. No quería que sintieran que tenían algún tipo de responsabilidad sobre ellos. Pensé que podía hacerlo sola. Pero luego los vi a ambos tratando de acercarse, de entender qué pasaba, y no podía seguir mintiendo. Javier se levantó del sofá, con una mezcla de enojo y alivio en su rostro. Entonces, ¿todo esto fue por nada? ¿Todo el drama, las dudas, para esto? No fue por nada, Javier, dijo Carla con firmeza. Fue porque yo tomé una mala decisión al ocultarles la verdad. Yo no sabía qué sentir. Parte de mí quería gritarle, reclamarle todo lo que nos había hecho pasar. Pero otra parte estaba simplemente, cansada. Carla, podrías habernos ahorrado mucho dolor si hubieras sido honesta desde el principio. Ella asintió, con lágrimas en los ojos. Lo sé, Andrés. Lo siento de verdad. Sin decir nada más, me levanté y me dirigí a la puerta. Javier hizo lo mismo. Cuando salimos, ninguno de los dos habló. Solo compartimos una mirada que decía más de lo que cualquier palabra podría expresar, todo había cambiado. Y no había marcha atrás. Parte 8. Reconstrucción. Los días posteriores a aquella revelación fueron un torbellino de emociones. No sabía si sentirme aliviado, traicionado, o simplemente vacío. Carla no había sido honesta, pero al menos ahora tenía la verdad. Los trillizos no eran míos ni de Javier. Y sin embargo, no podía quitarme la sensación de que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Javier me llamó unos días después. Nos encontramos en un bar cercano, como solíamos hacer antes de que todo se complicara. La conversación comenzó con torpeza, ambos sabíamos que nuestra amistad había sufrido un golpe profundo. ¿Crees que alguna vez volveremos a ser los mismos? Me preguntó mientras giraba su vaso entre las manos. Lo pensé por un momento antes de responder. No lo sé, Javi. Pero creo que podemos intentarlo.
Él asintió, y por primera vez en semanas, sentí que quizás había esperanza para nosotros. No iba a ser fácil, pero al menos habíamos enfrentado juntos el caos y salido con algo de claridad. Por otro lado, Carla decidió mudarse nuevamente, esta vez más cerca de su familia. Me envió un mensaje antes de irse. Sé que no puedo pedirte que me perdones, pero gracias por haberme dado la oportunidad de explicarme. Espero que encuentres la paz que mereces. Cuida de ti mismo, Andrés. No respondí. No porque estuviera enojado, sino porque no sabía qué más podía decirle. A pesar de todo, le deseaba lo mejor, pero estaba claro que nuestras vidas debían seguir caminos separados. Con el tiempo, las heridas comenzaron a sanar. Volví a enfocarme en mi trabajo, y poco a poco, en reconstruir mi vida. Descubrí que había algo liberador en dejar atrás todo aquel drama y centrarme en mí mismo. Una tarde, mientras paseaba por el parque, vi a una pareja joven empujando un cochecito con gemelos. Por un momento, sentí una punzada en el pecho. Pensé en Carla y en los trillizos, en lo diferente que pudo haber sido todo si las cosas hubieran salido de otra manera. Pero esa punzada se desvaneció rápidamente, dejando en su lugar una extraña calma. Aprendí a dejar ir. A entender que no todo en la vida tiene una explicación perfecta ni un final feliz. A veces, simplemente seguimos adelante, llevando con nosotros las lecciones que aprendimos en el camino. Javier y yo volvimos a hablar de vez en cuando. Nunca recuperamos del todo nuestra amistad, pero al menos no había resentimientos. Ambos sabíamos que era mejor así. Parte 9. Un nuevo comienzo. El tiempo pasó, y con él, las heridas que parecían imposibles de sanar comenzaron a cerrar. No fue un proceso rápido ni fácil, pero cada día se sentía como un paso hacia adelante. Carla se había ido de mi vida, Javier y yo habíamos tomado distancia, y, por primera vez en mucho tiempo, tenía la oportunidad de empezar de cero. Un día, mientras caminaba por la ciudad, pasé frente a una pequeña librería. No era un lugar al que soliera ir, pero algo en el escaparate llamó mi atención. Un cartel anunciando una charla sobre empezar de nuevo, impartida por una autora local. Sentí curiosidad, quizás porque estaba buscando respuestas en los lugares más inesperados. Entré y me senté al fondo. La autora, una mujer de unos 40 años, hablaba con pasión sobre cómo las segundas oportunidades no siempre llegaban en la forma que esperábamos, pero que eso no significaba que fueran menos valiosas. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Al final de la charla, mientras la gente se acercaba a comprar su libro y pedirle autógrafos, me quedé rezagado. No estaba seguro de por qué, pero sentí la necesidad de agradecerle. Cuando finalmente llegó mi turno, le di la mano y le dije: «Gracias. Creo que necesitaba escuchar eso». Ella sonrió con amabilidad y respondió: «A veces, lo único que necesitamos es un pequeño empujón para encontrar nuestro propio camino». Esa conversación breve pero significativa marcó un punto de inflexión. Me di cuenta de que, aunque había perdido cosas importantes en el camino, también había ganado algo invaluable: la posibilidad de redefinir quién era y qué quería. Con el tiempo, comencé a salir más, a conocer nuevas personas, a abrirme a experiencias que antes había ignorado. Aprendí a dejar atrás el resentimiento, no solo hacia Carla y Javier, sino también hacia mí mismo. Después de todo, las decisiones que tomé, aunque dolorosas, me habían llevado a este punto. Unos meses después, conocí a alguien. Su nombre era Elena, y tenía una energía tranquila que contrastaba con todo el caos que había vivido. Nos conocimos por casualidad en un café, cuando ambos alcanzamos al mismo tiempo el último muffin de arándanos en el mostrador. Lo compartimos entre risas, y desde entonces nuestras vidas comenzaron a entrelazarse. No fue un amor de película, de esos que te arrollan como un huracán. Fue más bien como un río tranquilo, constante, que te envuelve poco a poco hasta que te das cuenta de que has encontrado un lugar al que pertenecer. Ahora, cuando miro hacia atrás, no siento tristeza ni rencor. Todo lo que ocurrió, por extraño y doloroso que fuera, me llevó exactamente a donde debía estar. Los errores, las traiciones, los momentos de incertidumbre, todos ellos fueron capítulos de una historia que, aunque complicada, terminó con un nuevo comienzo. Y esta vez, sabía que estaba en el lugar correcto, con la persona correcta, listo para escribir una historia completamente nueva.